Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la unidad número 3, que habla acerca del tema de relaciones y funciones. En particular, continuamos entonces con el capítulo número 2 de la unidad 3, eh, que es el tema de funciones. Si recordamos, ya en la clase pasada dijimos que una función existía una regla que nos permitía a nosotros establecer una diferencia entre lo que era una relación y una función, es decir, cómo definir una función, cuál es la condición que debe satisfacer una función. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos una terna que llamamos A, B y la relación, donde se satisface que la relación era sencillamente un subconjunto del producto cartesiano de A por B. ¿Ya? Eso era para nosotros una relación. Ahora, una función, nosotros lo vamos a denotar como dijimos con esta notación. Diremos que f es una función si satisface una condición, que es que para cada x en A existe un único y que pertenece a B, tal que f de x es igual a y. Esa era la regla que se debía verificar para saber si lo que teníamos, si la relación que teníamos era una función. También vimos y dijimos que existían tres condiciones fundamentales para tener una función. Primero, tener definido el dominio. Tener definido el codominio y por último, tener la regla de correspondencia dada. Si yo tenía estas tres cosas, entonces podía decir que tenía una función definida. ¿Ya? Eh, entonces, también hablamos de lo que era el codominio y el dominio, donde el dominio, si tengo una función definida de A en B, el dominio es el conjunto A y el codominio es el conjunto B. Y hicimos una representación simbólica de lo que era el dominio de una función, utilizando la teoría de conjuntos. Entonces, eh, nosotros podemos decir que el dominio de una función f sencillamente es el conjunto de todos los valores x que pertenecen a A,
tales que existe un y en b que cumpla que f de x es igual a y, ¿verdad? Y aunque no hemos dado una definición de rango o de imagen de la función, nosotros conocemos una definición del rango de una relación. Nosotros hablamos, cuando hablamos de relación, dijimos que si tenía una relación R, el rango de esa relación R era el conjunto de todos los Y que estaban en B, tales que existía un X en A que cumplía que f de x, perdón, que cumplía que x estaba relacionado con y. ¿Ya? Esa es la definición de rango de una relación. O sea, a partir de la definición de rango de una relación, nosotros podemos inferir sobre una definición equivalente para una función, ya que una función también es una relación, pero que cumple una característica en particular. Entonces nosotros podríamos decir que era que el rango de una función se podría definir, aunque más adelante lo vamos a definir, como el conjunto de todos los y en B, tales que existe un X en A con f de X. Profe, no se ve lo que está escribiendo, dice una compañera. eh, bueno, ya va, un momento, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar a ver si se logra ver. ¿Ustedes lo ven, el resto? Yo lo veía. Yo no, pues como que cortado, el internet está bien. Vamos a ver, un momento. Ya regreso. Bien, ahora sí se ve lo que estoy proyectando. Todavía dice que está presentando pantalla, pero no se ve lo que presenta. El resto de los compañeros. Ajá, sí, aparece. Vamos a ver ahora. Bueno, pareciera que es un problema del internet, quizás de algunos. ¿Ya apareció? Sí, Bien. Entonces, como les decía, que el rango de una relación lo teníamos definido ya, entonces nosotros podíamos inferir una definición para el rango de una función. Y sencillamente es esa
esa que está allí. El rango de una función es el conjunto de todos los y que están en B, tales que existe un elemento x en A, tal que cumple que f de x sea igual a y. Esa definición igualmente la vamos a dar más adelante, pero digamos que estamos tratando de hacer una analogía con lo que se veía de relaciones a funciones. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cada vez que queremos definir una función, debemos que dejar claro quién es el dominio de la función, quién es el codominio de la función y quién es la regla de correspondencia. Si no me dan alguna de estas tres condiciones, no puedo definir a una función. O sea, primero y principal debemos tener claro eso que está allí. Ahora bien, si yo tengo la siguiente regla de inferencia, la siguiente regla de correspondencia. Está claramente definida la función, No o yo puedo todavía. definir la función a partir de esto, No, f de x igual x por x menos sobre x menos 1. no. ¿Por qué? Porque necesito saber quién es el dominio y quién es el codominio. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, yo pudiera tener lo siguiente, ¿no? Supongamos que definimos el conjunto A sea el conjunto formado por los elementos 2, 3 y 4, y Q y B el conjunto formado por los números racionales. Ahora, con esta regla de correspondencia y estos dos conjuntos, ¿tengo bien definida una función? Pregunto. ¿Está bien definida una función definiendo el rango y el dominio así como están allí? Bueno, suponiendo que ya están definidos, porque no sé, no lo veo. Si tenemos el rango y el dominio, sí No, se no puede. estamos dando el conjunto A y el conjunto B y la función definida de A en B. Bueno, como no lo veo, entonces no podría decir. Y entonces la regla de correspondencia es f de x igual a x sobre x menos 1. Trata de seguir el material, que es básicamente lo que estoy siguiendo el material. Entonces, si tengo la regla de correspondencia y tengo el dominio y el codominio, entonces lo que dijimos al principio era que para tener una función bien definida, debía definir el dominio, el codominio y la regla de correspondencia. Entonces, si ahora el conjunto es el conjunto formado por 2, 3 y 4, y el conjunto A y el conjunto B es el conjunto de los racionales, ¿será que tengo bien definida una función de A en B? Para eso debemos verificar que cada elemento de A tiene una imagen o tiene un valor asociado en B. Es decir, ver si existe f de 2, f de 3 y f de 4. F de 2 sencillamente es evaluar en la regla de correspondencia 2. Al evaluar en la regla de correspondencia 2 me quedaría 2 entre 2 menos 1, que sería 1, 2 menos 1 igual 2. Y 2 es un número racional.
Si toca 3, entonces me quedaría 3 sobre 3 menos 1, que sería 3 medios. Y 3 medios también es un racional. Y luego para 4 me quedaría 4 tercios. Y 4 tercios también es un racional. Por lo tanto, la función está bien definida porque para cada valor de A existe un elemento en B tal que F está relacionado, tal que 2 está relacionado con ese elemento de B. Y la relación es a través de la regla de correspondencia. Si ahora cambio el conjunto A y coloco el conjunto formado por 1, 2, 3 y B sigue siendo el conjunto de los números racionales, está bien definida F de A en B. Sí. No, ¿Por qué no está bien definida? porque si tomamos el 1, Ujú. nos quedaría 1 sobre 0 y eso no es un número racional. No solo que no es un número racional, sino que F de 1 no está definido, porque la división por cero no está permitida. Es decir, Quedaría indeterminado, entonces F de, no. que F de 1 no existe. Entonces hay un elemento de A que no está asociado con ningún número racional. Por lo tanto, la función f no está bien definida. Es decir, lo que quiero que vean es que la función va a estar bien definida dependiendo del dominio y del rango de la función. ¿Entendido? Sí. Bien. Incluso yo pudiera definir esta función y eso es lo que nosotros vamos a ver. Su dominio puede ser, en realidad, todos los números reales perdón, todos los números enteros tales que x sea distinto de 1. Esa función definida de esa manera, con b los racionales, sí está bien definida. ¿Por qué? Porque cualquier elemento del dominio tiene una imagen en los números racionales. ¿Entendido? Bien. Entonces, este problema que hemos visto, Permiso. dime. Eh, esa última, la número 3, esa Ujú. es porque, según lo que se explicó en el anterior, que como f de 1 no existe, si es que entonces es diferente a 1, si tiene una imagen, o sea, rigiéndonos por, Exactamente. rigiéndonos por la misma regla de correspondencia. Sí, la regla de correspondencia. Ok, ya entendí. Entonces, esto nos da pie a definir lo que se llama una, una restricción. Es decir, yo puedo tener f una relación que va de A en B. Y cuando digo f una relación de A en B, lo que digo es que no necesariamente f tiene que ser una función de A en B. ¿Entendido?
sino sencillamente una relación de A en B. Entonces, una restricción de la función es cuando yo tengo elementos de A que no pertenecen al dominio de la función. Entonces yo puedo definir una nueva función que voy a llamar f restringida a un conjunto S, que va del conjunto S, que es un subconjunto de A, en B, donde S es ahora un conjunto donde sí está definido para todos los elementos del conjunto. A eso que está allí se le llama una restricción. Ejemplo, el caso anterior. Si yo tenía f de A en B, que no era una función, es decir, la regla de correspondencia era x, le asocio x sobre x menos 1. A era el conjunto formado por 1, 2, 3, por ejemplo. La función de A en B no está definida, pero si yo llamo S al conjunto formado por 2 y 3, ahora la función f, la f restringida a S, que va de S en B, si es una función que está bien definida. Entonces, se entiende lo que significa una restricción. Es decir, cada vez que yo tenga una función de un conjunto A, de un conjunto B, o una relación en realidad, que no es una función, de un conjunto A, de un conjunto B, entonces yo la convierto en función cuando tomo una restricción del dominio donde sí esté definida la función. ¿Ya? ¿Entiende eso que acabo de decir? Entendido. Bien. Entonces, siguiendo más o menos con lo que mismo el ejemplo anterior, ya que en el ejemplo anterior tuvimos una regla de correspondencia y para tres conjuntos distintos definimos una función, ¿no? Por ejemplo, para el primer conjunto tuvimos una función, para los segundos conjuntos dijimos que no existía la función, pero para el tercer conjunto también definimos una función. Entonces, nosotros nos podemos preguntar cuándo dos funciones son iguales. O cuándo funciones son iguales. Es decir, ¿qué debe satisfacer una función o dos funciones para decir que son iguales? Es decir, ¿hay una condición para ello? Pues la respuesta es sí. Sí existe una condición para decir que dos funciones son iguales. Y eso es lo que se llama el criterio de igualdad de funciones. Para no escribirlo, lo voy a mostrar. Está en el material. ¿Ya? Entonces, el criterio de igualdad de funciones me dice que dos funciones f y g son iguales si satisfacen tres cosas. La primera, que el conjunto A sea igual al conjunto C, es decir, que la función f y la función g tengan el mismo dominio, que el conjunto B sea igual al conjunto D, es decir, que la función f y la función g tengan el mismo contradominio o codominio, y además que la relación de correspondencia sea la misma, es decir, que cuando yo evalúe f en un elemento del dominio A, sea igual a evaluar a g en ese mismo elemento, es decir, que tomen los mismos valores. Entonces, bajo esas tres condiciones podemos decir que una función es igual a otra, es decir, existe un criterio para establecer igualdad de funciones. Entonces veamos eso con un ejemplo
para que se entienda lo que significa el criterio de igualdad de funciones. Bien, entonces, si yo tengo, voy a escribirlo ahora en notación. Si f es una función de a en b y g es una función que va de c en d, las tres condiciones que debe satisfacer es 1, que a sea igual a c, 2, que b sea igual a d, aquí hay un error, okay. Y por último, la tercera condición, que f de x sea igual a g de x para todo x que pertenece a. Esas tres condiciones son las que debe satisfacer o deben satisfacerse para que dos funciones sean iguales. Entonces, veamos un ejemplo de eso. F ¿serán estas dos funciones iguales? Sí, ¿Son iguales las dos funciones? sí, yo creo que sí, profe. A simple vista se diría que sí, pero habría que demostrarlo. Bueno, para eso, bueno, Scarlett creo que no estaba viendo. Tengo f definido del conjunto 1, 2, 3, 4 en los enteros. G, la función definida del conjunto 1, 2, 3, 4 en el conjunto de los enteros. La regla de correspondencia de f es que a cada valor de n le asigna n al cubo. Y la de g es que a cada valor de n le asigna n cuadrado más n. La pregunta es, ¿son estas dos funciones iguales? Bueno, tenemos que ver la primera relación. ¿El conjunto A y el conjunto C son iguales? Es decir, el conjunto A de F sería, vamos a escribirlo aquí arriba así, para que vean. El conjunto A de F es el conjunto 1, 2, 3, 4. Y el conjunto C de F, aquí puse B. Profe, yo creo que no es igual, ya me di El cuenta. conjunto C de G es el conjunto 1, 2, 3, 4 y son iguales. Ahí no hay problema. La segunda condición es que B sea igual a D y en ese caso Z es el mismo conjunto para los dos, es que no hay problema con eso. Y la tercera
condición es que f de x sea igual a g de x para todo x en A. Es decir, tenemos que ver cuánto vale f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4. Y luego compararlo con g de 1, g de 2, g de 3 y g de 4. Bueno, Permiso. f de 1 sería 1 al cubo y 1 al cubo es 1. Y g de 1 sería 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado más 1 es 2. Aquí ya vemos que para un valor de f de A, f y g no coinciden. Como no coinciden en un valor, no me importa que coincidan en los demás, ya no coinciden en uno, por lo tanto f y g no son iguales y por lo tanto las dos funciones f y g no pueden ser iguales. ¿Entendido? Ok. Dime, Scarlett. Eh, la, la correspondencia era n al cubo y n al cuadrado más n. Sí, correcto. Ok, yo lo realicé en un cuaderno y no me dio igual. Exacto, no son iguales. Entonces, para que dos funciones sean iguales, no solamente tienen que tener el mismo dominio y el mismo codominio, sino que las reglas de correspondencia, cuando las evalúe en los elementos del dominio, tienen que ser igual cuando se evalúen ambas en el mismo elemento. Es decir, aquí acabamos de ver que en uno la función f está asociada con el 1 y en 1 la función g está asociada con el 2. Como ya hay un valor en los cuales no coinciden, entonces las funciones no pueden ser iguales. ¿Ya? Entonces estas dos funciones no son iguales. Entonces, Maestro, dime. y si falla, por ejemplo, desde el dominio, ya se puede decir que no son iguales. Exacto. Si yo Ok. tuviese, voy a poner otro ejemplo. Tengo f que va de los enteros en los racionales, definido por cada entero, le voy a asociar esta que está acá. Y tengo g que va de los reales en los racionales, definida, perdón, vamos a poner aquí, tengo así, f es una función que va de los enteros en los racionales, cuya regla de correspondencia es que a cada n le asigno n sobre n más 1. G, una función que va ahora de los naturales en los racionales, que a cada, bueno, podemos poner n para seguir la misma notación, n le asigno n sobre n más 1. Si te fijas, el codominio es el mismo, que es los racionales. La regla de correspondencia es la misma, ¿ya? No varía la regla de correspondencia, pero el dominio de f, por un lado es los enteros y el dominio de g, por otro lado, es los naturales, ¿ya? Entonces no tienen el mismo dominio, por lo tanto f y g, a pesar de que tienen el mismo codominio y la misma regla de correspondencia,
f y g no pueden ser iguales. ¿Entendido? Sí, Bien. Entonces, ¿está claro hasta el momento lo que hemos conversado? Sí. Bien. Ok, entonces está claro lo que es el criterio de igualdad de funciones. Ahora vamos a, bueno, ahí hay otro ejemplo, sí, que sería bueno que lo vieran, que lo chequearan, que tampoco es una función, perdón, que tampoco es una igualdad de funciones, no determina una igualdad de f y g, pero se lo dejo a ustedes para que lo chequeen. Ok, ahora vamos a definir lo que es la imagen y la anti-imagen de un conjunto. ¿Ya? Decimos que si yo tengo f, una función que va de a en b, y S es un subconjunto de A, llamamos al conjunto imagen de S a través de F al conjunto f de S definido por todos los valores f de x tales que x está en S. O lo que es lo mismo, que f de S es el conjunto de todos los y que pertenecen a B, tal que existe un x en S, tal que y es igual a f de x. Eso es lo que se llama la imagen. Y la anti-imagen de f se define de la siguiente forma. Si f es una función de a en b y t es un subconjunto de b, definimos el conjunto anti-imagen de t a través de f como el conjunto y lo denotamos con f a la menos 1 de t, donde este f a la menos 1 de t, más adelante vamos a ver que hay una diferencia con algo que vamos a definir como la inversa. ¿Ya? Ese f a la menos 1 es una notación cuando cuando el que esté evaluando es un conjunto y no un punto. O sea, f a la menos 1 de t sencillamente va a ser el conjunto de todos los x, tales que f al aplicarle a x pertenezca a t. Y y este f a la menos 1 de t es un subconjunto de a. Voy a explicar esto que está acá para que se entienda mejor. Bien, voy a definir la imagen. O sea, primero tengo f, una función que va de a en b. Tengo S, un subconjunto de A. Es decir, que S es un subconjunto del dominio de la función f. ¿Correcto? Defino la imagen de S, f de S, como el conjunto de todos los valores y que están en B, tales que existe un X en A, o voy a cambiar estos valores Y y X para reservarlos para otra cosa. Conjunto de todos los B, tal que A está en A, y que satisface que F evaluado en A es igual a B. Eso es lo que es la imagen. Si se fijan bien,
¿Qué definimos nosotros hace rato como el rango de una función? El rango de la función f, hace rato dijimos que lo podíamos definir como el conjunto de todos los y que estaban en B, tales que existía un x en A que cumplía que f de x es igual a y. ¿Se fijan ahora que hay una analogía entre el rango y la imagen? ¿Sí lo ven? Sí, Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros definimos la imagen de un conjunto, en realidad estamos casi que hablando del rango del conjunto. Cuando el conjunto es todo el dominio, por ejemplo, f de A, donde A es el dominio, lo que obtengo en realidad es el rango de la función. ¿Ya? Entonces, aquí en funciones, a lo que nosotros llamamos el rango de la función, en realidad se le llama la imagen de la función. ¿Entendido? ¿Sí se entiende eso? Más o menos, sí. ¿Quién no entiende? Dime. O sea que, ¿Qué por parte ejemplo, no? es muy Dime. distinto el rango de una relación y de una función, entonces como que choca un poquito. No, no. El rango de la función, el concepto de rango de la función y de la relación es el mismo concepto. Lo único que para funciones lo vamos a llamar imagen y para relaciones lo vamos a llamar rango para tenerlas distinguidas. ¿Entendido? Aunque lo podemos llamar rango de igual manera. Lo que, lo que quiero que vean es que no solamente se le puede calcular el rango a una función, sino que yo puedo evaluar una función en un conjunto. Y a ese conjunto se le llama la imagen de f. Es decir, que si yo tengo una función que va de un conjunto A en un conjunto B, la imagen de A es el rango, pero el rango no tiene por qué coincidir con el codominio. Es decir, no tienen por qué ser el mismo conjunto. Lo que sí debe satisfacer es que está contenida en ese conjunto que es el codominio. En otras palabras, la imagen está asociada con los elementos que pertenecen al rango, porque son los elementos a los cuales se le aplica f. Eso es, digamos que básicamente lo que se quiere decir. Bien, y también además de la imagen, esta era la imagen, bueno, esta no es la imagen, voy a borrar esto. A esto que está acá lo llamamos la imagen de F. Bien, además de la imagen, nosotros definimos otro conjunto que es la antiimagen. Entonces, para definir la antiimagen, eh, tengo f, una función que va de A en B, tengo T, un subconjunto ahora de B, esta vez está muy rara,
yo voy a definir la antiimagen de T y se llama antiimagen porque yo quiero conseguir los elementos de los cuales están asociados. Eh, explico de la siguiente forma. Primero lo voy a denotar como f a la menos 1 de T y va a ser el conjunto de todos los f de B, tal que f de A, con la condición de que A pertenezca al conjunto A. Eso es lo que yo voy a definir como la imagen de un conjunto, la antiimagen de un conjunto, perdón. O lo que es lo mismo, ya. Esto no. No, escribí algo malo. La antiimagen, esta, es el conjunto de todos los A en A, tales que f de A pertenezca a T. Eso sí. Pero lo que había escrito ahorita estaba malo. Esto sí. Es el conjunto de todos los A tales que f de A esté en T. Lo que quiero decir con esto que la antiimagen lo que hace es ver o calcular de todos los elementos que pertenezcan a T, quiénes son los que están asociados con un elemento de A. Es decir, es como devolverme, si yo estoy de A en B, la antiimagen es como si yo me estuviese devolviendo de B en A. ¿Entendido? Tiene un sentido con lo que es la inversa, pero no es la inversa de la función, sino sencillamente ver quiénes son los que están asociados con A. No sé si entienden esa relación de anti-imagen. No mucho yo. Los demás, Le acabo de escribir en el chat que se me cayó la conexión y no pude escuchar la explicación. bien. Tampoco de imagen. Veo la imagen ahora mismo, pero no, No, que no, si tampoco escuchaste la definición de imagen. no. Bien, voy a ir al material de nuevo. Me devuelvo. Bien, definimos la imagen de un conjunto S de la siguiente forma. Si f es una función que va de A en B y S es un subconjunto de A, la imagen de S a través de F se define como el conjunto que vamos a denotar por F de S, que es el conjunto que está formado por todos los valores Y que pertenecen a B, tales que existe un X en S que cumple que Y es igual a F de X. Eso es lo que es la imagen. Y la antiimagen de un conjunto T, que es subconjunto de B, se define como el conjunto de todos los valores X, tales que f de X pertenezca a T. Es decir, esa es la antiimagen. Si nos vamos ahora a lo que yo estaba presentando, Y ese -1, ¿qué es significa? una notación. Entonces, vuelvo a escribir. Si tengo f, una función que va de A en B,
tengo S, un subconjunto de A. ¿Ya? Yo voy a definir el conjunto F de S. Yo voy a llamar la imagen de S como el conjunto de qué cosa? De todos los valores B que pertenecen a B, tales que existe un X que está en S que cumple que F de X, perdón, voy a poner aquí en vez de X, voy a poner A, que cumplen que F de A sea igual a B. ¿Ya? Eso que está allí es lo que yo defino como imagen de un conjunto. Y la antiimagen se define para si T es un subconjunto de B ahora. Fíjense que hay diferencia en que al principio he dado un subconjunto en A, ahora voy a dar un subconjunto en B. Y voy a definir al conjunto F a la menos 1 de T como la antiimagen de T, de T a través de F, como el conjunto de todos los F, no, el conjunto de todos los A que están contenidos en A, tales que F de A pertenezca a T. Esa es la definición de antiimagen. Aunque nosotros no hemos visto gráficos todavía, eso es equivalente a esto que está acá. Si tú tienes una función f que va, vamos a escribirla aquí más grande. Suponte que aquí tienes A y aquí tengo B. Tengo una relación que va de A en B. A esa relación la llamo F. La imagen es que si yo tengo aquí un conjunto S, la imagen de ese conjunto S a través de F es sencillamente un conjunto que está acá, que yo llamo F de S. ¿Entendido? Eso es lo que es la imagen. Y la antiimagen es que si yo tengo igual una relación de A en B, a través de F, y yo tengo aquí ahora un conjunto T en B, la antiimagen va a corresponder a un conjunto que está acá, que voy a llamar F a la menos 1 de T, ¿ya? Es decir, la antiimagen lo que hace es que me devuelve a un conjunto del codominio en un conjunto del dominio, ¿ya? Es decir, me puedo devolver a través de la antiimagen. Eso es lo que significa la antiimagen. Y esto es lo que significa la imagen. ¿Se entiende ahora más o menos más claro lo que es la definición de imagen y antiimagen? Sí, quedó más claro ahora. Ok, está bien. Entonces, eso es lo que significan esas cosas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, que es la idea, cuando nosotros tenemos la imagen de un conjunto, en realidad tenemos un conjunto, este conjunto que está acá, ¿ya? Y cuando tenemos la antiimagen,
también tenemos un conjunto. Es decir, que cada vez que definimos nosotros la imagen o la antiimagen de un conjunto, estamos definiendo en realidad es conjuntos. Es decir, nosotros vamos a trabajar es con conjuntos, a pesar de que tengamos una función definida sobre ellos. Es decir, que estos conjuntos deben satisfacer unas propiedades. ¿Qué propiedades satisfacen esos conjuntos? Bueno, son las propiedades que vamos a presentar a continuación. La primera propiedad que satisface es esta que está acá, que dice que si A1 y A2 son subconjuntos de A, y B1 y B2 son subconjuntos de B, y tengo F, una función definida desde A hasta B, entonces, si A1 es un subconjunto de A2, entonces la imagen de A1 es un subconjunto de la imagen de A2. Y la segunda propiedad es que si B es un subconjunto de B2, entonces la antiimagen de B1 es un subconjunto de la antiimagen de B2. ¿Ya? Esa es una de las propiedades que satisfacen la imagen y la antiimagen. Y su demostración es una demostración similar a la que hicimos en teoría de conjunto. Es decir, en teoría de conjunto nosotros probamos cuando un subconjunto era subconjunto de otro, y sencillamente eso es lo que nosotros tenemos que ver acá en esta que está acá, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía que A1 estaba contenido en A2, entonces nosotros podíamos ver cómo era la intersección de A1 con respecto a A2. O sea, habían situaciones similares que se describían como esta. Su demostración es muy sencilla, eh, y yo los invito a que hagan su demostración Que no entendí nada de utilizando esa la teoría de parte ahí, conjunto. profesor. ¿Cómo? De que no entendí nada en la parte de la proposición 1. De eso. No, es que la proposición no hay que entenderla, hay que probarla. Lo que dice es que si A1 es un subconjunto de A2, entonces la imagen de A1 está contenida en la imagen de A2. Y si B1 es un subconjunto de B2, la antiimagen de B1 está contenida en la antiimagen de B2. Eso es lo que hay que demostrar. Es decir, utilizando las definiciones de imagen y de antiimagen, demostrar eso que está allí. Yo le voy a hacer la primera y la segunda se la voy a dejar para que ustedes la hagan. Se fue Scarlett otra vez. Tengo f una función de a en b. A1 es un subconjunto de a. Y A2 es un subconjunto de A también. Lo que tienen que probar es que si A1 está contenido en A2, entonces f de A1 está contenido en f de A2. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, primero, ¿quién es f de A1? Por definición, de f de A1 es ¿qué cosa? Bueno, es el conjunto de todos los f de A, ¿verdad? Tales que A pertenezca
A1. Esa es una definición alternativa, que fue la que dimos. O lo que es lo mismo, el conjunto de todos los B que están en B, tales que existe un A que está en A1 y que cumple que f de A es igual a B. Eso por definición de imagen. Ahora, ¿quién es f de A2? Bueno, f de A2 es el conjunto de todos los f de A, tales que A pertenece a A2. Equivalente a la de abajo, que sería B, que están en B, tal que existe un A que está en A2 y f de A es igual a B. Pero por hipótesis nosotros tenemos que A1 está contenido en A2. Es decir, que de aquí lo que sale es que este conjunto yo lo puedo volver a escribir como el conjunto de todos los f de A, tales que A pertenece, vamos a escribir con otro color para que se entienda. Este es el conjunto de los f de A, tales que A pertenece a A1. Pero A1, por hipótesis, está contenido en A2. O sea que eso es así. Es decir, que estos f de A, estos valores, ¿dónde están contenidos? ¿Mm? Es decir, estos que están aquí están en A1, ¿cierto? Estos están en A1. Pero los de A1 están metidos en los de A2. O sea, esto automáticamente me dice que esto que está acá, que este conjunto, está contenido en el conjunto de los f de A, tales que A pertenezca a A2. Porque A1 está metido dentro de A2. Es decir, que todos estos elementos van a estar en este conjunto. Pero ese conjunto que está allí es f de A2. Entonces, por lo tanto, eso lo que implica es que f de A1 está contenido en f de A2. Y listo, porque eso era lo que queríamos probar. Análogamente se hace para la antiimagen, se procede de manera similar, y para la siguiente proposición que vamos a enunciar ahora. La siguiente proposición ahora tiene que ver con las operaciones que nosotros dimos de conjuntos. Entonces, si f es una función igual que va de A en B, A1 y A2 están contenidos en A, B1 y B2 están contenidos en B, entonces se satisface que f de A1 unido con A2 es igual a f de A1 unido con f de A2, que f de la intersección de A1 con A2 está contenido en f de A1 intersectado en f de A2,
Y lo que se tiene es que no necesariamente la intersección es igual, pero pudiera ser que fuese igual. La tercera condición es que la antiimagen de la unión es la unión de las antiimágenes y la antiimagen de la intersección es la intersección de las antiimágenes. ¿Ya? Eso es la otra proposición, que son exactamente trabajar con teoría de conjuntos. Es decir, si yo quiero mostrar igualdad, tengo que mostrar que, eh, que tienen que hacerlo por el doble inclusión, es decir, que uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el primero. Así, así es como se demuestra eh, esas dos proposiciones. Las dos quedan como ejercicio y son parte de lo que deben entregar adicional a la práctica. Es decir, los ejercicios de la práctica más estas dos demostraciones que están allí, para recordar un poco la teoría de conjunto. ¿Ya? Bien. Entonces, Maestro, dime. yo en lo personal desde ya puedo decir que no sé si puedo entregarlo eso como ejercicio porque la práctica está un poquito ya difícil y hay un montón de asignaciones también para la próxima semana de otra materia. Yo sé que eso no Igual le yo. concierne, pero el tiempo está full ocupado. Bueno. Bueno, ya saben que tienen, que están allí asignados. Si lo pueden hacer, háganlo, pero están allí. Ok. Ok, vamos entonces ahora a hablar de lo que es la representación gráfica. Las dos formas de hacer representaciones gráficas de funciones. Una manera, que es la manera, bueno, las dos son maneras tradicionales, pero una de las formas de representar funciones eh, es a través de flechas. Y esas flechas son las que se llaman los diagramas sagitales. ¿Ya? Un diagrama sagital sencillamente es un diagrama que se representa a través de unas flechas. Por ejemplo, tenemos la función que va del conjunto 1, 2, 3. Eso lo voy a escribir mejor en la pizarra. Incluso con ese diagrama sagital vamos a poder ver mejor lo que es el concepto de imagen y de antiimagen. Tengo f, una función, vamos a aumentar esto. ¿Qué pasó aquí? Se me perdió. Ah, ok, ahí está. Tengo f, una función eh, que va del conjunto 1, 2, 3 en el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuya regla de correspondencia es que a cada n le asigna 2n. ¿Ya? Entonces, una representación gráfica es un diagrama sagital, y un diagrama sagital no es sencillamente lo que es un diagrama con flechas. ¿Qué significa un diagrama con flechas? Lo que significa es que yo voy a representar A, el conjunto formado por 1, 1, 2 y 3. Y B, el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
sea, una representación gráfica de esta función que va de A en B, sencillamente es escribir las flechas que unen a los elementos de A con los elementos de B. Al 1, ¿a quién une a través de la regla de correspondencia esta que está acá? ¿Con quién está unido el 1? Y con el 2. Con el 2. Entonces hay una flecha que va desde 1 hasta 2. ¿Al 2 con quién está unido? Con el 4. Entonces hay una flecha que va de 2 a 4. Y el 3 con el 6. Y hay una flecha que va del 2 hasta el 6. Esto que está acá es una representación gráfica de la función a través de un diagrama sagital. ¿Entendido? Y creo que así, Esa regla, dime. esa regla de correspondencia, cuando dice 2n, es que debo de unir el conjunto A con el, o sea, con el doble que lo representa en el conjunto B. Correcto, correcto. Esa es la regla de Ok, correspondencia. Si yo cambio la regla de correspondencia, evidentemente van a cambiar aquí los valores que están asociados. ok. ¿Entienden los demás? Yo sí, eso sí. Ah, eso sí, los demás no. No, que lo digo por el punto anterior, no, pero bueno, ya yo lo veo después de la grabación. Sí, bueno, es que estos son conceptos nuevos que de repente se puede decir que se les complican a veces, pero la idea es que traten de visualizarlos, ¿no? Y eso requiere tiempo. Ok, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Supongo que tenemos esta regla de correspondencia. Tengo f que va de los naturales unidos con el cero en los naturales unidos con el cero. Entonces, ¿cómo yo haría una representación con un diagrama sagital de esto? Bueno, lo primero que tendría que hacer es tratar de escribir este conjunto en un conjunto así de esta forma. ¿Verdad que sí? Y bueno, suponemos que aquí aparecen todos los números naturales. Por ejemplo, cero. ¿Por qué agrego el cero? Porque lo estoy agregando aquí, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así puedo continuar con todo lo demás. Y supongo que aquí tengo a B, que no es otra cosa que también los naturales unidos con el cero, entonces yo lo voy a poner así. Lo voy a poner al revés. Cero, 1, 2 y así voy colocando todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente todos los demás. Entonces, si me piden un diagrama sagital, ¿qué debería hacer? Bueno, empezar a unir los elementos de los naturales unidos con el cero y enviarlos a un elemento de los naturales unidos con el cero. Entonces, empiezo con el cero. ¿A quién le corresponde el cero? Al 1, Entonces, hago una flecha que va desde cero hasta 1. ¿A quién le corresponde el 1? al 2, Hago una flecha que va del 1 hasta el 2. Al 2, el 3. al 3, Hago una flecha que va del 2 al 3. Al 3 le corresponde el 4,
Una flecha que va del 3 al 4. Y así sucesivamente con todos los demás, ¿verdad? Ese ejercicio sí está bueno. Pero no todos son así. Ah, Ah, hombre, qué triste, güey. Ya, de que yo ya se me. Yo dije, bueno, y eso es tan facilísimo. la Entonces, felicidad no nos dará para siempre. la felicidad no es para siempre, no es eterna. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es una representación gráfica de una función, ya que nos va a interesar en realidad hacer representaciones gráficas de funciones, que no es lo que nos aborda en esta unidad, hacer representaciones gráficas, porque para eso lo van a ver cuando estén en la próxima materia después de esta, que es, si mal no recuerdo, álgebra superior uno. Allí sí van a ver gráficos de funciones y de algunas funciones. Aunque ya ustedes tienen una noción de lo que es el gráfico de una función, ¿no? Que esa es la otra representación gráfica de una función. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer así. De los reales en los reales. Que a cada x de los reales le asigno x al cuadrado. Una representación de esto, y ustedes ya lo conocen, ¿no? Que esta función es lo que se llama una función cuadrática, además de escribir una parábola y todo lo demás. Es una representación de este tipo. Y a esto se le llama la función f de x igual a x cuadrado. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, como que lo vi en bachillerato, creo que. Exacto. Es la manera en cómo se representaban. ¿Y cómo se obtiene esa representación gráfica? Bueno, sustituyendo ciertos valores, por ejemplo, en este caso pudieran hacer algo así como, voy a escribir aquí algo pequeñito. Una tabla de valores, toman x, y entonces lo que hacen es asociar, por ejemplo, menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 0. 0 al cuadrado, 0. 1. 1 al cuadrado, 1. 2. 2 al cuadrado, 4. Y así pueden continuar con esos valores. ¿Y qué es lo que hacían? Ustedes decían, bueno, el menos 2, 4. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, entonces unían el menos 2. Bueno, aquí no me va a dar exactamente igual. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí y este que está acá. Entonces ese era el punto, ese que estaba ahí. Y después hacían el menos 1, 1. Este con este. Entonces ese era el otro punto. Luego el 1, bueno, el 0, 0 era este punto. El 1, 1, este punto. Aproximado, ¿no? Estoy haciendo algo aproximado. Este era el 2, el 1, el menos 1, el menos 2, 0. ¿Y qué era lo que hacían después? Unían todos estos puntos y les daba la parábola. Esa era la representación gráfica más o menos que ustedes hacían en bachillerato. ¿Sí se acuerdan de eso ahora? Exactamente. Sí, Ah, bueno. Esa es Sí, una, me acuerdo. esa es una forma de hacer representaciones gráficas. Entonces está la sagital, que es la de las flechas, y está la representación gráfica, que es el gráfico de la función. ¿Entendido? ok. ¿Y qué pasó con Scarlett? Se fue el internet completo. Creo que sí.
Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos entonces ahora que ya tenemos, cuando hablamos la vez pasada de, de, de relaciones, nosotros dimos una clasificación de las relaciones. ¿Recuerdan? Es decir, empezamos a hablar de las relaciones y después dijimos, bueno, no todas las relaciones las vamos a estudiar, o sea, vamos a estudiar unas ciertas relaciones que cumplen unas ciertas propiedades, que eran las relaciones reflexivas, simétricas, antisimétricas, transitivas. Además, eh, hablamos de las relaciones de equivalencia, las relaciones de orden y las clasificamos. Bien, para funciones también existe una clasificación similar, ¿ya? Pero para eso antes vamos a definir un cierto tipo de funciones que, que nos va en algunos casos a ayudar con lo que nosotros estamos estudiando, que son las funciones definidas por partes. Bueno, en el material aparecen algunos ejemplos, los mismos ejemplos que están aquí, más detallados, ¿ya? Con gráficas más bonitas. Son las funciones que son definidas por partes y las funciones características. Son dos tipos, una función que, como lo dice su nombre, va a estar definida por ciertos trozos. ¿Ya? Entonces vamos a definir esas funciones ahora para, para empezar a dar una clasificación de las funciones. Bien, yo voy a hacer una pausa de unos minutos para ir a tomar agua y regresar. Yo voy a detener la grabación. Si quieren ustedes vayan y tómense unos minutos también y ya volvemos entonces para hablar de eso. ¿Les parece? Bien. Sí, sí, está bien. Yo voy a dejar la ventana activa, pero voy a detener